Abra su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Era mi momento de agua, me estaba llamando el teléfono. Gloria a Dios. El Señor le bendiga a todos. Le damos la bienvenida a la visita que está en nuestros medios y a los que están mirando virtual también igual. Dios les bendiga. Hemos seleccionado lo mejor en este día y es estar delante de la presencia del Señor. Amén. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 2, vamos a leer desde el 1 para que haya un trasfondo de lo que dice el 2. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y buscamos ahora en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo, instruyendo a los creyentes de todos los tiempos, eso nos incluye a nosotros hoy. Digo pues, ya todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, vale la pena leer los otros dos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos a tu presencia, Señor, agradecidos por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has concedido al poder estar reunidos en este lugar, glorificando y alabando tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, de acuerdo a tu palabra, Señor, de donde hay 2 o 3 de tus hijos, Señor, allí juntos, con el propósito singular, Señor, de adorarte, de alabarte, de escuchar de ti a través de tu palabra. Allí estás tú. Y te damos gracias por tu presencia y la administración de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que tú controles todo pensamiento, toda actitud de nuestro cuerpo, Señor. Toda incomodidad del cuerpo sea echada afuera en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros en este día estar aún atentos a tu palabra, Señor. Y como dice en tu palabra, tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y tales adoradores son aquellos, Señor, que están atentos a tu palabra. Cuando tú estás hablando, lo que tú quieres decirnos, Señor, es muy importante para nosotros en este día. Venimos para recibir instrucción, Señor. Venimos para recibir sanidad. Venimos para recibir liberación, Señor. Venimos para recibir salvación a aquellos que todavía no han llegado, Señor, al conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema de hoy en la palabra que llega a nosotros, nos llega bajo el tema andad en el Espíritu, que lo sacamos de aquí de Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu.
La pregunta con la que empezamos hoy es la siguiente: ¿qué tan importante es el rol del Espíritu Santo en nosotros? Yo quiero responder esa pregunta. Es tan importante que Jesús mismo fue ungido por el poder del Espíritu para servir. Y si Jesús necesitó el Espíritu Santo, entonces nosotros lo necesitamos más. ¿Cuántos alaban al Señor? Hablando del Señor Jesús en cuanto a este tema, en el capítulo 11 de Isaías, en el primer versículo en adelante, 2 en adelante, dice así. Esto es una profecía que habla de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, quien fue el padre del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Señor Jesús como un bebé, nacido como un bebé, una raíz. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y entonces subdivide aquí en dos lugares nada más en la Biblia encontramos el Espíritu Santo identificado con 7 espíritus. Estamos hablando de dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu. También en el libro de Apocalipsis ocurre lo mismo. Y ese 7 es un número de perfección. Empieza diciendo espíritu de sabiduría y de inteligencia. De nuevo, hermano, el Espíritu de Jehová, profetizó el profeta Isaías, reposaría sobre el Señor Jesús. La palabra reposar aquí quiere decir residir permanentemente. En el caso del Señor, el Espíritu Santo le fue dado para residir con Él permanentemente en todo su ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y claro, no vamos a olvidar que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Amén. Glorificado sea el Señor. Aquí va identificando en qué forma ese poder que yacería en el Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo, estaría manifestando su presencia en Él. ¿Cuáles fueron los poderes que menciona aquí como dones del Espíritu que el Señor Jesús iba a utilizar primordialmente en su ministerio? Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. El Espíritu Santo le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Si es el propósito del Señor, yo quiero abundar más sobre este versículo, pero será para el domingo entrante. Próximo encontramos en el capítulo 61 del mismo libro de Isaías. 61, el primer versículo dice, ahora esto es Jesús hablando en esta profecía. El Espíritu, dice él, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Se profetizó que se va a ocurrir. Ahora cuando él habla aquí, está hablando, diciendo que lo que se profetizó se cumplía. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entienda usted ahora, si ustedes no se molestan, yo voy a quitarme esta corbata porque la alergia me tiene un poco afectado y me está interrumpiendo con el hablar, la garganta. Y bueno, yo sé que estamos entre familia. Ahora yo espero que la hermana David no tenga que corregirme porque estoy mal vestido. No me estoy mirando en el espejo. Gloria a Dios. Cuando el Señor hace esta declaración a través de la inspiración del profeta Isaías, Él está hablando del futuro en el presente como algo que ya ocurrió. Aquí yo siempre he visto esto como la declaración del currículum vitae del Señor Jesús. En otra palabra, su misión, lo que Él vino a hacer. Él lo declara aquí. Él dice, porque me ungió Jehová con el poder del Espíritu en Él. Por eso Él dice, me ungió Jehová por el poder del Espíritu. Recuerde, el Señor caminó todos los días de su vida y su estadía físicamente hablando en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Recuerden aquella vez cuando Él echó fuera a un demonio y le acusaban los escribas y fariseos de que Él lo hacía por el dedo de Belcebú, el diablo. Y Él le dijo, que es defendiéndose, que si por el poder del Espíritu se libertaba a ese hombre, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por el poder del Espíritu yo hago esto, dice Él. Ahí está demostrando cómo Él continúa enfatizando el hecho de que el Espíritu Santo está sobre Él, y es el poder del Espíritu Santo lo que produce esas señales poderosas. ¿Cuántos alaban al Señor? No nos olvidemos que visiblemente durante su bautismo con Juan Bautista, el Bautista, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió como Él, nuevamente confirmando durante su bautismo, confirmando que el Espíritu Santo está con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuál es su misión de acuerdo al capítulo 61 del libro de Isaías? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado bajo el poder del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabía que nosotros hemos sido enviados bajo el poder del Espíritu también, pero ese es otro mensaje, hermano. Dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a su nombre. Entonces el Señor está hablando aquí que fue la decisión del Padre de que el Espíritu Santo estuviera con Él en armonía continuamente durante su ministerio, su vida natural en la tierra. Y era a través del Espíritu que todo lo que Él iba a hacer, se iba a hacer. El Señor Jesús entonces iba a andar en intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando la palabra del Señor dice aquí que el apóstol Pablo diciendo a nosotros que, pues digo, andad en el Espíritu. Está hablando de lo mismo, estamos hablando de una relación. Andad en el Espíritu. Andad con el Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es importante para nosotros recordar, hermanos, porque en esto encierra una serie de enseñanzas a la cual vamos a detenernos y vamos a desglosar una por una. Como la palabra andar de parte del apóstol Pablo se usa aquí, andar en el Espíritu, nosotros vamos ahora a tratar de entender mejor lo que esto quiere decir.
Cuando dice andar, habla de una relación, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dice la palabra, dos sin acuerdo se le hace muy difícil andar juntos. Estarían peleándose y cuántas problemáticas, ¿verdad que sí? Tiene que haber un acuerdo. Cuando dos personas llegan a un acuerdo y deciden, por ejemplo, unirse para el resto de su vida en matrimonio, quiere decir que ya se han chequeado y ya conocen y ya han entrado en un acuerdo de que creen que eso es posible. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro está que con la bendición del Señor, el Señor arregla todas las cosas, aunque metamos las patas, etcétera. El Señor tiene, verdad, gracia para nosotros y Él puede anivelar los pasos de que hemos dado malo, etcétera, cuando no hemos entendido, cuando hemos hecho decisiones fuera de su voluntad, etcétera. Él perdona y Él nos ayuda. En ese trabajo está involucrado precisamente el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero regresamos a la palabra andar. Andar. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Aquí esto sugiere, cuando dice andar y acuerdo, sugiere armonía. Está diciendo que es necesario que haya armonía para que dos anden de acuerdo. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros y moró en el Señor para su ministerio, es una relación muy íntima que tiene que existir y tiene que haber acuerdo, tiene que haber acuerdo. En el momento que un creyente pasa aquí y entrega su vida al Señor, una de las cosas que ellos oyen, escuchan en la oración que se incluye es, y repiten ellos, ¿verdad? Y dame tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es una promesa. Inmediatamente creemos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces de ahí en adelante entendamos este misterio, hermano, o quizás tratemos de entenderlo porque es un misterio muy profundo, que Dios, el creador del universo, esté en nosotros. Eso es tan difícil de entender que es como cuando, ¿sabe que la defensa humana para choques, cuando una persona, por ejemplo, tiene un choque de algún tipo de, sea accidente o lo que sea, inmediatamente el cerebro tumba los sentidos para que la persona no sienta el impacto del dolor que puede darle un ataque cardíaco y matarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en otro sentido, eso mismo es el rol que juega la medicina para esos casos. Le ponen unas inyecciones para cuestión de choque, para que no vayan a empeorar simplemente por el choque de lo que han recibido. Y a mí me parece que muchas veces nosotros permitimos que esa defensa del cuerpo funcione para tratar, cuando nosotros pensamos en este concepto, para no agitarnos, porque en realidad es difícil de entenderlo. Es difícil entender que usted ande con el creador del universo dentro de usted. Y por eso fue que yo dije no hace mucho que todo creyente es, primeramente le recordé que cuidado con el orgullo de no dejar subirse eso a la cabeza, pero todo creyente es un superhombre y una supermujer. No por su propia fuerza, sino porque en ello está la presencia del Todopoderoso en el Espíritu Santo de Dios. Créame que ese es un río poderoso. Glorificado sea el nombre del Señor. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no, no vale la pena si no están de acuerdo. Tiene que haber armonía, tiene que haber armonía. Entonces, vamos a buscar, no lo busque, yo lo voy a leer. En Juan 3:8 dice,
Le dice el Señor a Nicodemo, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Con Nicodemo, le dice el Señor, porque Nicodemo no entendía, él vino de noche, ustedes recuerdan, Nicodemo era un líder de los judíos en ese tiempo, y vino al Señor de noche con el asunto, la confusión de precisamente de lo que estamos hablando, de los misterios de Dios. ¿Cómo es posible que cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo? Él quería saber sobre la salvación. Era un doctor, era un abogado de la ley, todas esas cosas, pero no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Conocía el Antiguo Testamento bien, lo estudió bien, era un líder religioso, pero no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces él vino de noche y le preguntó al Señor sobre este asunto, y el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Él continuó preguntando, y en el Señor, para hacerlo entender, le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y así mismo es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Nacido en lo espiritual, su alma, nacer de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque eso está hablando de la salvación, también nos da una pauta en cuanto a lo que estamos hablando ahora. Cuando Él dice, está hablando del Espíritu Santo, tú dices, lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor está hablando aquí, y cuando dice, habla del viento, y en muchas ocasiones en la palabra de Dios se encuentra esa palabra para identificar al Espíritu Santo, ¿verdad? Como un viento fuerte que sopló, por ejemplo, el día de Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor? Un viento fuerte habla del Espíritu Santo en diferentes formas y un simbolismo, y ese es uno de ellos, el viento. Dice, el viento usted lo siente, pero usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es que he nacido de nuevo. Así somos nosotros. Y aquí es que entra el asunto de la intimidad y la armonía. Y se responde a la pregunta, ¿podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Se responde en cuanto al Espíritu Santo en nosotros. La respuesta es definitivamente no. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nosotros andar con el Espíritu Santo? Bueno, usted puede tener el Espíritu Santo, pero no estar andando con Él. En otras palabras, usted puede tener el Espíritu Santo, pero porque usted todavía no se ha rendido completamente en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted y está esperando y está buscando forma de ver que usted le preste atención y que usted entienda las cosas preliminares que tienen que hacerse para el Espíritu Santo poder realmente hacer la obra de acuerdo al plan que Dios trazó para cada uno de nosotros. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, empieza un proceso, ¿verdad?, de santificación, un proceso de regeneración, un proceso de cambio en donde todo lo que conlleva el viejo hombre y la vieja mujer tiene que irse despegando del creyente, de su alma, de su corazón. Estas cosas empiezan a hacer. Por eso la palabra habla de río por dentro, porque el Espíritu Santo empieza a limpiar todas esas cosas. Ese río caudaloso y poderoso empieza a limpiar en su corazón y a echar todas esas cosas por dentro que han sido costumbre del viejo hombre y de la vieja mujer, y en su lugar empieza a verse una nueva vida en la persona empieza a hablar un idioma diferente, empieza a actuar diferente, y todo el mundo puede ver que ha habido cambio, que está habiendo cambio en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso requiere que nosotros entendamos que para andar en el Espíritu tenemos nosotros que estar en armonía con Él. Dos personas pueden decidir hacer un viaje y tienen un propósito, a buscar oro en Alaska, lo que sea, y se unen de acuerdo y empiezan a planificar. Pero casi siempre hay uno que es el que trae la idea, ¿sí o no? Es ilógico pensar que los dos van a pensar al mismo tiempo la misma cosa, pero es posible que uno salga con la idea,
quizá esa persona sea un poco más desarrollada en su visión de negocio, etcétera. Es muy posible. Lo que quiero traer a reducir, hermano, es que en la relación nuestra, cuando nosotros nos sometemos en obediencia a andar con el Espíritu. Recuerde, cuando habla del río, le voy a dar una ilustración ahorita, de una muy bonita, yo creo, de un río y uno de los momentos que yo tuve al perder la vida ahogado. Pero el caminar del creyente en armonía con el Espíritu requiere que se entiendan ciertas cosas. Número uno, cuando usted anda con el Espíritu, no es como cuando usted anda con una persona que usted puede ser igual a ellos. Usted sabe que esta cuestión de la igualdad hoy día es muy importante de acuerdo a los derechos humanos. ¿Y por qué tú crees que tú eres el único que puede hacer? Yo puedo también. Esa lucha que penetró dentro del hogar cristiano, inclusive dentro de la familia, que ha creado tanto estrago. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros no podemos adoptar una altivez de espíritu y creer que nosotros estamos a nivel de Él, que son dos personas iguales y que por eso, y que de mí, que yo, nada de eso. Tiene que haber un creyente, por más desarrollado que sea, creer que va a poder concebir ideas o hacer decisiones o planes mejores que el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo es Dios. Por eso dijo, por otra parte, el salmista: luché contigo, pero me convenciste, Jehová. Jacob peleó y bueno, finalmente el Señor se compadeció de él y le dio por ahí y le tumbó un lado del cuerpo para que se acordara de que él luchó con el Dios Todopoderoso. Pero el Señor lo hizo como hace un padre con un niño que se cree que es que fuerte, Superman, cuando ven los muñequitos y cosas y quieren que tumbar al papá, y el papá se deja tumbar de que para que crea que en realidad él tiene esa fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor nos ve a nosotros como niños en estas cosas también, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? La realidad del asunto es que en tu relación como creyente con el Espíritu Santo de Dios, tú tienes que estar sometido a su voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa armonía no se produce dentro de un acuerdo de iguales. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí es que está el misterio con el que nosotros encontramos dificultad de asimilar y hacer real en nuestras vidas diariamente. Es difícil pensar en estas cosas porque seguro empieza la mente a volar. Pero ven acá, y cuando yo estoy en intimidad con mi esposa, está el Espíritu Santo, etc. Y empieza con ese tipo de cosas, ¿verdad? La verdad es que en la palabra de Dios se encuentra información que habla de eso y dice: el Señor conoce, el Señor conoce quién eres tú, para dónde te metes, a dónde sales, el más íntimo pensamiento. Su palabra penetra, dice, a lugares que tú ni siquiera sabes que existen dentro de tu interior. Pero tú estás hablando de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Cuántos alaban al Señor? Él nos creó a nosotros, y nada que nosotros podamos hacer, al menos que sea pecado, puede impresionar a Dios de tal manera que usted tenga que sentirse avergonzado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él es Dios. Él sabe cómo procesar esas cosas. Él sabe cómo existir en un cuerpo humano y saber exactamente dónde están las cosas que dividen qué cosas. Las cosas que Él puede simplemente ignorar o no. Él se hizo hombre siendo Él Dios. Y se sujetó a las leyes naturales que a nosotros nos rigen para hacer la voluntad de su Padre, el Señor Jesús. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios en un cuerpo humano, verdad, pudo haber usado todo su poder para cuántas cosas? Pero Él se limitó voluntariamente. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces sí es posible
que Dios está en nosotros. Y esa es la realidad y esa es la verdad. Y de una forma u otra nosotros tenemos que luchar con ese concepto y aceptarlo como real. Porque mientras nosotros nos mantengamos ignorando esa realidad, vamos a estar desprovistos de los grandes poderes a través de los dones del Espíritu que Dios ha puesto en el creyente para que pueda tener éxito en todo lo que haga. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 en adelante: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo ignoráis. Es una pregunta él hace: ¿por qué actúan así? ¿Por qué está hablándole Pablo al creyente que se deja dominar por los deseos de la carne? Y está hablando de la lucha entre el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, y esos deseos de viejo hombre, la vieja mujer que quieren levantarse de nuevo para dominarnos. Y hay una lucha. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todo creyente tiene que luchar con eso. ¿Cómo tiene éxito el creyente? Dice Pablo: pobre de mí, cuando él habla de ese conflicto. Pero entonces dice que él daba gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sí tiene el poder para darnos la victoria en todas estas cosas, incluyendo las tentaciones y los deseos carnales. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si lo ignoráis, entonces por esa razón quizás muchos que se llaman creyentes no han tenido el resultado que debieron de haber tenido. Y muchos creyentes hoy que están escuchando esta palabra quizás no están al nivel de servicio a Dios que deben de estar, pero es porque han ignorado quién está dentro de ellos. Nada imposible para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice por ahí en un versículo: diga el débil, fuerte soy. Pero esa fuerza nos recuerda el Señor, por otra parte, que la recibamos del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la lucha que tenemos, la más difícil, aparte de la interna que tiene que ver con los deseos carnales que quieren dominar de nuevo al nuevo creyente, tenemos las fuerzas invisibles enemigas, huestes, ¿verdad?, de maldad en lugares celestes, etcétera, con lo cual nosotros tenemos que luchar. Y esa lucha usted no puede ganarla con la fuerza humana. Es solamente con el poder del Espíritu. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Entonces, revestido de toda armadura de Dios, a su nombre. Y ahí habla del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay algo importante aquí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Está en vosotros. Pero ya Pablo está preguntando si ustedes están ignorando quién es el Espíritu Santo, tenemos un problema serio aquí. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo está en vosotros, está supuesto estar en vosotros. Y en otra parte leímos hoy que dice Romanos 8 que si el Espíritu Santo no está en una persona, eso identifica a esa persona como que no son de Dios, porque tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El cual tenéis de Dios, y que no soy vuestros. No soy vuestro. Aquí entra el concepto de cuáles son las bases en las cuales nosotros andamos con el Espíritu Santo. Reconocemos que nosotros no somos de nosotros mismos, que en el momento que creímos nosotros hicimos una decisión de entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestra voluntad a Él. No somos de nosotros. Inclusive dice el apóstol Pablo próximo
que nosotros fuimos comprados por precio. Aquí mismo lo dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice en la misma cita bíblica de 1 Corintios 6, 19 al 20. Porque habéis sido comprados por precio. Aquí se está refiriendo como cuando se compraba un esclavo, un siervo. Y precisamente eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y no hay nada malo de ser esclavo de Cristo. Pablo decía que él era esclavo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque este es un amo que es benevolente y súper bueno. Pero cuando habla de amo y esclavo, quiere decir, aquí claramente establece el concepto que estamos tratando de aclarar, que para poder andar en armonía con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que someternos como un siervo a un amo. ¿Cuántos alaban al Señor? El amo hace lo que quiere con el siervo. En eso que consiste la esclavitud. Los amos, ¿verdad?, tenían completo control sobre, eran propiedades. Y así dice el Señor, que fuimos comprados por precio. Ya no somos de nosotros mismos. Si nosotros entendemos este concepto, tratamos de entenderlo y hacerlo nuestro, entonces vamos a empezar a entender cómo es posible andar en el Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pablo dice que con Cristo juntamente somos crucificados. Y dice él, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. A ese punto que tenemos que llegar. Muerto a la vida vieja, ahora vivos en Cristo Jesús. Ahora Cristo vive en mí. De nuevo, el apóstol Pablo aquí está diciendo que yo no tengo que decir en mi vida, Cristo es que decide. En otras palabras, yo camino de acuerdo a la voluntad de Dios en toda cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el punto de entrega completa que tiene que llegar un creyente para poder andar en armonía con el Espíritu Santo. A su nombre. Si el Espíritu Santo está en usted y usted no está haciendo uso de ese poder que yace en usted, ¿qué va a ocurrir? Es una pregunta, ¿verdad? Lamentablemente muchos no lo conocen al Espíritu Santo. Y estamos hablando de creyentes, no lo conocen. Quizás algunos por los medios ahora mismo virtuales pueden decir, yo realmente no lo conozco. Estoy hablando de conocerlo en términos a una relación personal con él. Porque usted puede haber oído del Espíritu Santo, pero hay algunos que ni siquiera han oído del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice la palabra aquí. Hechos 10, 37 al 38. Oiga, está hablando del apóstol Pablo y Apolo, que estaban trabajando juntos, pero ahora se separan a hacer un trabajo en diferentes lugares. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pausa aquí, que es muy importante. Pablo le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo creo que eso es tan importante para nosotros entenderlo hoy, que vamos a buscarlo y vamos a leer unos cuantos versículos más, como le dije, en los Hechos capítulo 10.
Ok. Capítulo 10, 37, 38. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Antes de entrar a esa respuesta, vamos primeramente a hablar sobre el recibir el Espíritu Santo. Era común y corriente para los creyentes antiguos de esa generación, cuando empezó todo el movimiento cristiano, de que los creyentes, los que creían en Jesús, recibían el Espíritu Santo. Pero claro, ellos necesitaban primeramente conocer sobre esas cosas. Estos discípulos nuevos, aparentemente nuevos, no habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Dice la palabra aquí: cuando creísteis. Y aquí es que está la palabra clave. Si usted cree en el Señor Jesucristo y usted se considera un creyente que es salvo, usted debe de haber recibido el Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu Santo, pero estamos hablando del Espíritu Santo cuando llega en su plenitud en el creyente, cuando usted habla de ser lleno del Espíritu Santo, como ocurría con ciertos creyentes cuando tenían ciertos trabajos difíciles y eran llenos del Espíritu Santo. Al principio que creemos, dice la Biblia, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Oiga lo que ocurre cuando en Hechos 10, 37 y 38, el apóstol tiene la conversación con ellos. Ok. Lo que dice en ese capítulo es que cuando Pablo oyó eso, entonces Pablo dice, impuso la mano sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces dice que empezaron a hablar en lenguas. El hablar en lengua es una manifestación evidente de que un creyente ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aquí lo importante es que muestra que un creyente puede haber sido salvo, pero todavía no recibir el Espíritu Santo. Jesús y Nicodemos es otro caso, ¿verdad? La ausencia de fruto del Espíritu Santo, en el caso de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 4, 13 al 15, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuide el don que hay en ti. ¿Por cuántas razones puede ser que una persona no haya recibido el Espíritu Santo? Bueno, aquí muestra una de ellas, no que Timoteo haya fallado en eso, sino que Pablo le advierte a él la importancia de tener cuidado con eso. No descuide el don que hay en ti. Cuando está hablando del don que hay en ti, y luego dice, oiga, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Estamos hablando de
la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando del don del Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, en nosotros. Entonces, en ese caso, Timoteo conocía ya la doctrina, él conocía la palabra, pero Pablo le dice, aún así tienes que tener cuidado de empeñarte en las cosas que no descuidan los dones del Espíritu que está en ti. En el caso de estos creyentes nuevos, en el libro de los Hechos, ellos no conocían nada. Entonces, un creyente puede tener el Espíritu Santo, pero no entenderlo, no saber que está en ellos. Eso fue lo que ocurrió con esos discípulos nuevos, que dijeron, ni siquiera hemos oído, pero en realidad el Espíritu Santo ya estaba presente en ellos. Lo único es que ellos no entendían, no conocían. Alguien tenía que abrirle el entendimiento, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Puede revelar que es una persona que no sea en verdad un verdadero creyente. En Romanos 8, 12 al 14 dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, no dice todo lo que tienen el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dice todo lo que son guiados por el Espíritu Santo, estos son de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que si una persona tiene el Espíritu Santo, pero no está en armonía con el Espíritu Santo, no está dejándose llevar por el Espíritu Santo, entonces esa persona posiblemente no pueda decir que en realidad es de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo voy a leer de nuevo. Porque todo lo que son guiados, si usted es guiado por el Espíritu Santo, entonces aquí usted es hijo de Dios. La condición para usted llamarse un hijo de Dios, entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, es que usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo es a quien se le ha dado el trabajo, el rol de darnos nueva forma como el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva criatura. El Espíritu Santo es que tiene esa autoridad y ese trabajo y esa función en nosotros. Podemos recibir la palabra muy bien, pero el Espíritu Santo es el que debe de guiar nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Si el Espíritu Santo no está haciendo esto en una persona, muy posiblemente esa persona no sea verdaderamente un creyente. Puede que tenga la apariencia, pero no lo sea. Porque la evidencia debe de ser que la persona anda guiada por el Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces aquí es que entramos a algo muy importante. Ustedes han oído ese corito, ¿verdad? Que guiado por el Espíritu no caeremos. El Espíritu Santo tiene un plan dado por Dios. Primeramente, para tratar con nosotros. Hay dos enfoques en el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primeramente, el enfoque es la nueva criatura misma, la persona. El Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona, a lo que se le llama santificación. El proceso de la santificación es un proceso de limpieza espiritual y conocimiento de Dios que va haciendo crecer al creyente. El Espíritu Santo es el que tiene ese trabajo y esa autoridad. Si el creyente está sometido en obediencia al Espíritu Santo, en otra palabra, anda en el Espíritu, quiere decir, está sometido en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Recuerde lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo: mientras tanto que yo vengo, ocúpate en estas cosas, en la lectura de la palabra, ocúpate en la prédica de la palabra, en el caso de él, porque él era un joven pastor. Ocúpate en estas cosas. En otra palabra,
las cosas preliminares que tenemos que hacer para nosotros poder andar en el Espíritu tiene que ver con cosas preliminares de la oración, de leer la palabra, de buscar, ¿verdad?, en diferentes formas fortalecernos espiritualmente. Si no estamos haciendo eso, entonces será muy difícil nosotros poder realmente andar en armonía con el Espíritu, porque no va a poder hacerlo al menos que ceda a su voluntad del Espíritu Santo. Una persona con una determinación demasiado fuerte de pensar, de hacer sus propias decisiones, va a cuestionar al Espíritu Santo, va a cuestionar la palabra de Dios, no va a poder crecer. El Espíritu Santo estará en ella o en él, pero estará contristado. El mismo apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros dejamos de obedecerle. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, muchos creyentes hoy día no están haciendo uso de la realidad que presenta el Espíritu Santo en ellos. El uso es una gran ventaja, pero si usted no está haciendo las cosas preliminares que son requisitos para eso, usted no va a poder tener el éxito que debe de tener en el ministerio, en su vida personal espiritual. Las personas que, por ejemplo, vuelve atrás son personas que han decidido no continuar obedeciendo la dirección del Espíritu. Son muy resistentes a seguir en obediencia al plan de Dios para ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Espíritu Santo es muy paciente. Es muy paciente. En muchos creyentes el Espíritu Santo está como una paloma dentro de una aula. Está cerrada. Es todopoderoso, pero el Espíritu Santo no se va a imponer en nadie. Está ahí esperando que nosotros le escuchemos, que nosotros entendamos que Él está ahí dispuesto a ayudarnos en todas las necesidades nuestras, cuando estamos pasando por dificultades, cuando queremos buscar de Dios y el Espíritu Santo, etc. Pero cultivar una relación con el Espíritu Santo va a prepararnos a nosotros para evitar serios problemas que causan ese tipo de ciclo en el creyente, de que la única vez que vienen a buscar ayuda es cuando tienen problemas. Una relación con el Espíritu Santo requiere una intimidad que lo envuelva en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente cuando tenemos un problema. ¿Cuántos se alaban al Señor? Si entendemos que nuestro crecimiento depende de sus decisiones en nosotros, entonces entenderemos claramente lo que eso quiere decir. Se requiere una relación continua. Cuando dice la palabra que el Espíritu Santo reposaría sobre el Señor Jesús, esa misma palabra se puede usar para nosotros hoy. Porque en el pasado el Espíritu Santo venía de repente a una situación específica. Por ejemplo, solamente habitaba en personas como reyes, como ¿verdad? Profetas, pero solamente. Pero después hubieron profecías que se hicieron de que eso iba a cambiar. Joel 2:28, por ejemplo, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y habla de cómo, ¿verdad?, el Espíritu Santo estaría ahora habitando en creyentes. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Y eso es lo que ha ocurrido hasta el presente. El Espíritu Santo continúa, ¿verdad?, obrando dentro de la vida del creyente. Pero tenemos que entender que es una relación continua. Y vamos a prestarle atención a eso, hermano. Vamos puestos de pies. El Espíritu Santo de Dios ayuda al creyente, ayuda a la iglesia. A usted le ayuda en momentos de dificultades. Y la pregunta que se hace hoy es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La misma pregunta que hizo Pablo, el Señor nos las hace a nosotros ahora. Quizás el tiempo no nos permita ministrar más sobre este tema o ministración, porque el tiempo ha avanzado, pero esto es como una introducción a una serie de mensajes que van a seguir llegando para fortalecernos a nosotros en cuanto al concepto
del Espíritu Santo en nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que el Espíritu Santo está en nosotros y que diariamente anda con nosotros, pero muchas veces no lo entendemos, muchas veces lo ignoramos en muchos casos, otras veces lo resistimos. Ayúdanos, Señor, a ceder nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, porque sabemos, Señor, que nos fue dado para que ministre a nuestras vidas en tantos diferentes aspectos. Y también, Señor, en el ministerio que nosotros hemos de ejercer como creyentes para alcanzar el mundo para Cristo. Te pedimos en este día, Señor, y esperamos que esto sea una serie de palabras que tú debes traer a nosotros para nosotros fortalecernos en el entendimiento de estas cosas y ayudarnos, Señor, nosotros mismos con el poder del Espíritu en nosotros para que tú puedas hacer tu voluntad en cada creyente. Abre nuestros entendimientos, Señor, para nosotros entender estas cosas. Abre nuestros ojos para nosotros ver las profundidades de ellas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, toda honra y toda gloria. Amén. Dentro de poco, nosotros vamos a tener un retiro. Estamos ahora haciendo los planes para eso. Y estos mensajes que ustedes van a empezar a escuchar tienen que ver con eso. Preparando el terreno para ese retiro, encuentro. Dentro de poco ustedes van a escuchar fecha para eso y se vaya haciendo una lista. Recomendamos que todos estén interesados en hacerlo. Este es el primer retiro, encuentro que nosotros tenemos después de la pandemia hasta ahora. A los nuevos creyentes les vamos a decir que es una experiencia gloriosa y empieza un proceso para los nuevos creyentes, como también para los que están ya en ese proceso. Es de mucha edificación para ellos, para nosotros todos es de mucha edificación. Se habla mucho de la palabra, el Espíritu Santo, verdad, nos usa de una forma tremenda para que usted pueda conocer con más profundidad estas cosas y usted pueda entrar en una relación más profunda con el Señor y con el Espíritu Santo. Inmediatamente usted escuche que se empieza a hacer esa lista, yo les recomiendo que se haga parte de esa lista. Ahí no hay ningún tipo de bloqueo de quién pueda o no participar. Todo el que quiera participar puede hacerlo. A su nombre. Son 3 días que empiezan viernes en la noche y termina domingo con celebración, una gran fiesta que haremos. Y esto se llena de gente aquí cuando eso ocurre. Eso viene de camino. Y estas palabras que usted va a estar escuchando en los próximos domingos tiene que ver con preparando el terreno para eso. Dios le bendiga y oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Ponemos todos estos planes también en tus manos, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tú estás en estas cosas. Te pedimos, Señor, por cada uno de los creyentes nuevos, que tú los sostengas, los ayudes, los bendigas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu lo ha sostenido, lo ha dirigido, lo ha ayudado hasta ahora y sabemos que van ahora a moverse hacia adelante, creciendo más, Señor, en estos procesos que hemos de establecer ya dentro de pronto. Te damos gracias, Señor, y en este momento a nosotros partir de este lugar, como siempre, te pedimos, Señor, que tú lleves a cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. El pueblo de Dios dice: amén.